vamos a continuar esta sección con unos ejemplos adicionales para poder ilustrar esta técnica de determinar las combinaciones posibles que podemos tener de un grupo de elementos cuando hacemos la elección de un subgrupo de elementos para ver cuántas combinaciones o permutaciones van a ser posibles. Recuerden que cuando estamos hablando de combinaciones, el orden no es importante, entonces tanto escoger, por ejemplo, un número del 1 al 10 o un par de números del 1 al 10, escoger el número 1 y 2 es exactamente el mismo evento que escoger el 2 y el 1. Esa es una combinación. Si ahora nosotros decidimos que el orden es importante, digamos, hemos estado hablando de, por ejemplo, una rifa entre personas para realizar ciertas actividades y ya les estamos asignando un rol, por ejemplo, a la primera persona que seleccione, digamos que fuera el presidente de alguna actividad y después el encargado. La primera persona que yo saque del sorteo va a ser el presidente. La segunda persona que yo elija en este sorteo va a ser ahora su representante. Entonces va a ser ahora sí importante el orden en el cual nosotros vamos a estar haciendo nuestra selección. Eso es una permutación. Cuando nosotros designamos que el orden sí es importante. También habíamos hablado, por ejemplo, del caso en el que veíamos aplicaciones de pintura, en donde nosotros tenemos que, si nosotros revolvemos los compuestos o las mezclas de pintura, entonces en ese caso el orden no es importante. Si yo selecciono el tono amarillo y el tono azul, es lo mismo que poner el azul y el amarillo. Entonces, ¿eso por qué? Porque lo estamos revolviendo. Pero si nosotros por otro lado lo aplicamos capa por capa, ahí sí ya va a ser diferente aplicar primero un color y luego el otro. Recuerden que cuando el orden es importante estamos hablando de una permutación. Cuando el orden no es importante estamos hablando de una combinación. Entonces en este ejercicio tenemos lo siguiente. Hay 30 máquinas en una fábrica que están operando. Entonces siempre en este tipo de situaciones vamos a tener que se programa una cierta serie de actividades para darle mantenimiento o para ir revisando el funcionamiento de las máquinas. Siempre el departamento de mantenimiento tiene que estar reportando un rol de mantenimiento adecuado. Entonces vamos a determinar el número posible de combinaciones. Aquí noten que ya no nos hacen énfasis en el hecho de que el orden sea importante. Es decir, por ejemplo, si un día el equipo de mantenimiento va a revisar la máquina 1 y 2, va a ser lo mismo que revise la máquina 2 y la máquina 1. Entonces eso ya cuenta como un evento, aunque sean las mismas máquinas. Aquí entonces el orden no importa y estamos hablando de una combinación. Para probar si el departamento de calidad escoge el siguiente número de máquinas a ser inspeccionadas. Entonces vamos a tener, digamos, nuestras 30 máquinas y vamos a trabajar de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos ahora nuestras 30 máquinas y en el primer punto nos menciona que vamos a estar seleccionando dos máquinas. Podemos escoger estas parejas, por ejemplo. Si nosotros ahora comenzamos primero con escoger que se va a revisar la máquina 1, podemos trabajar después con las siguientes combinaciones. Después la siguiente máquina a poder inspeccionar, la siguiente opción sería la máquina 2. Entonces esa sería una primera combinación. Sería la máquina 1 y le vamos a revisar la máquina 2. O pudiéramos revisar como otra posible combinación la 1 y la 3. Entonces ya tendríamos otra posible combinación. Entonces esta ya sería, digamos, una pareja, un par de máquinas a inspeccionar. Después sería la máquina 1 con la máquina 3. Después sería ahora la otra posible combinación, la máquina 1 con la máquina 4. Después sería la máquina 1 con la máquina 5. Y así hasta la máquina 30. Sería la máquina 1 y la máquina 30. Desde luego no cuentan la misma máquina consigo mismo, por eso la estamos excluyendo. Y tenemos entonces aquí 29 formas de trabajar, siendo que se escoge la máquina 1 en este tipo de distribuciones. Después, ahora pudiéramos trabajar con la máquina 2,
Si ahora nosotros nos vamos a trabajar con la máquina 2, si ahora lo escogemos de esta forma, ahora por ejemplo que la primera máquina a inspeccionar sea la máquina 2, después ahora tengo como posibles combinaciones lo siguiente. Ya no puedo, si escojo la máquina 2 y la máquina 1, esa combinación ya la inspeccionamos anteriormente. Entonces si nosotros empezamos con la máquina 2 y después sale como sorteo la máquina 1, ya conté este evento, ya está contado en la sección anterior. Entonces si se fijan, ya no voy a considerar la máquina 1 para inspección. Ya está esta combinación en esta parte de aquí. Entonces sería la máquina 2 y la máquina 3. Entonces nos iríamos máquina 2, 3. Después sería 2,4. Después sería 2,5, etcétera. Así hasta llegar hasta la máquina 2, 30. Este sería otra pareja a inspeccionar. Este sería otro par de máquinas a hacer la inspección. Entonces nosotros pudiéramos hacer el conteo uno a uno de todos estos elementos que me van saliendo. Ahora en este caso me van a salir, en lugar de, en el caso anterior me salieron 29, ahora me van a salir 28 números posibles. Aquí eran 29, aquí eran 28, etcétera. Entonces pudiéramos ir seleccionando este número. Si nosotros vemos la secuencia, vamos a tener 28, 29, 28, 27, etcétera, hasta llegar a este último par, que sería una sola combinación posible. Entonces sería algún tipo de manipulación factorial, como hemos estado definiendo. Entonces la tipo de combinaciones la podemos ver con la fórmula, en lugar de estar haciendo toda esta distribución a mano. La fórmula, recuerden, para las combinaciones es la siguiente. Entonces las combinaciones posibles son las siguientes. Recuerden que la fórmula es de esta manera, la que estuvimos viendo con n minúscula, que es el número de elementos que vamos a estar seleccionando. En el inciso A, n minúscula vale 2 en este caso, y n mayúscula pues es 30, son 30 posibles máquinas las que estoy trabajando. Entonces es n mayúscula factorial dividido entre n minúscula factorial, n menos n de esta forma factorial. Entonces esta es el número posible de combinaciones que voy a poder obtener. Sustituyendo entonces vamos a tener lo siguiente. Esto me lleva a trabajar de esta forma. Tenemos que las combinaciones posibles, escogiendo ahora dos máquinas de 30, es lo siguiente. Vamos a tener aquí 30 factorial dividido entre 2 factorial, multiplicado esto por 30 menos 2 factorial. Entonces recuerden que haciendo la expansión de estos factoriales vamos a tener lo siguiente. Voy a tener 30 por 29 por 28 factorial. Ahorita van a ver por qué. Recuerden, esto se hace así. 2 factoriales de solamente 2. Y 30 menos 2, esto es 28 factorial. Entonces aquí lo que puedo hacer es que puedo cancelar estos factoriales. Recuerden, esta técnica es haciéndolo a mano. Y después vamos a tener 30 por 29 dividido entre 2. Entonces esto es 30 por 29 dividido entre 2. Vamos a hacer la cuenta. Aquí tenemos esta multiplicación primero. Tenemos 30 multiplicado por 29 y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces, cuando nosotros tenemos estas posibles combinaciones, cuando nosotros vamos a escoger dos máquinas de 30, en donde recuerden el orden no es importante, es lo mismo inspeccionar en un día la máquina 1 y la máquina 2 que la máquina 2 y la máquina 1, eso ya cuenta como un evento. Aquí ahora tenemos lo siguiente, tenemos que salen 435 posibles combinaciones. Si fueran permutaciones, recuerden que aquí ahora no se divide entre 2, y las permutaciones en este caso, bueno, aquí aparecería un 1, serían mucho más. Ahora tendríamos 870 si fueran permutaciones, si aquí el orden fuera importante. Si fuera diferente, inspeccionar primero la máquina 1 y después la máquina 2, y después fuera diferente, inspeccionar primero la máquina 2 y luego la máquina 1. En ese caso ya serían permutaciones, y como aparecen más eventos, por eso vemos que el número es mayor, es de 870. Vamos a verlo con la función que viene preprogramado. Recuerden, estamos hablando de combinaciones. En este caso eran 30 máquinas, de las cuales estamos trabajando de a 2.
Entonces, pues es exactamente lo mismo, son 435 el número de combinaciones posibles. Recuerden, aquí solamente escogimos dos, ese fue el inciso A. Vamos a ir ya trabajando con esta fórmula para ir respondiendo el resto de los incisos. Entonces en el inciso A salieron 435. Para el inciso B ahora vamos a trabajar con n minúscula igualado a 3. Esa es la diferencia. Ahora en lugar de que aparezca este número, en lugar de ser 2, este va a ser 3. Y entonces la combinación que nos resulta sería ahora 27 factorial, sería 30 por 29 por 28 por 27 factorial dividido entre 27 factorial, y aquí este sería 3 factorial, esa sería la diferencia. Entonces el 27 factorial se va a cancelar y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí la división de 30 por 29 por 28 dividido entre 3 por 2 por 1. Bueno, esa es la definición de factorial. Entonces el número de combinaciones posibles para ahora inspeccionar 3 máquinas sería 4060 tipos de combinaciones, ahora seleccionando 3 donde el orden no es importante. Si nosotros usamos la función de la calculadora, tenemos entonces aquí que son 30 máquinas, de las cuales vamos a inspeccionar 3, desde luego es 4060. El resto de los incisos los vamos a hacer ya directamente con esta función. Vamos a ver ahora el inciso, inciso el C, en donde voy a inspeccionar ahora 4. Ya nada más es cuestión de utilizar la función. Ya no vamos a hacer el desarrollo de la fórmula completa, ya sabemos de dónde viene. Entonces, recuerden que ahora estamos inspeccionando 30 máquinas, de las 30 máquinas que existen en la fábrica, ahora voy a inspeccionar de a 4. Entonces en el inciso C tenemos que ahora vamos a tener 27.405 combinaciones posibles, ese sería el inciso C. Podemos seguir con 5, etcétera, pero bueno, aquí el ejercicio ya se brinca a 10 en el inciso D. En el inciso D, pues ya nada más es cuestión de sustituir esto a 10. Ahora fíjense, si nosotros inspeccionamos estas 10 máquinas, tenemos 30 millones 45.115. Eso ya es ahora si inspeccionamos 10. Vamos a ver que después el número va a haber un punto en donde empieza a bajar. Ahora vamos a ver el inciso E, donde ahora vamos a inspeccionar 11. Fíjense que ya cambió. Ahora ya en el inciso E tenemos que para inspeccionar estas 11 máquinas de 30 posibles, tenemos 54, subió más bien, 54.627.300. Todavía no llegamos al punto en donde comienza a bajar. Después en el inciso F, ahora vamos a ver si ahora sí ya comienza a descender la cantidad de combinaciones. Ahora vamos a ver para 12. Para 12 sigue subiendo. Nótenlo, entonces aquí F vamos a tener 86 millones, 493.225. Esto fue para el inciso F, en donde estamos inspeccionando 12 máquinas. A ver, vamos a ver en el que sigue. Aquí ya va a empezar a descender ahora sí. Vamos a seleccionar entonces ahora 28. Y noten la cantidad ahora que se redujo. De hecho es la primera que estuvimos viendo en el inciso A. Se vuelve a repetir, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí en el siguiente inciso, en el inciso G, cuando estoy inspeccionando ahora 28 de 30 máquinas, es de 435 tipos de combinaciones. ¿Por qué vuelve a repetirse? Porque ahora ya se me están acabando el número de combinaciones disponibles. Ahora ya el número de lugares vacíos es de 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo esté haciendo la inspección y mando a inspeccionar 28 máquinas posibles, entonces me quedan solamente 2 máquinas que no se van a inspeccionar. Si se fijan, es el mismo caso que si yo inspeccionara 2 máquinas a la vez. Desde luego vamos a tener menos combinaciones. Después, en el caso donde voy a inspeccionar
29 máquinas, aquí por ejemplo, si se fijan solamente va a haber una que no voy a inspeccionar. Por ejemplo, en el primer caso no estaría inspeccionando la máquina 1, pero sí estaría inspeccionando el resto de las 30 máquinas. Entonces, si se fijan, aquí por cada combinación posible solamente voy a estar despreciando una sola máquina, solamente no voy a considerar una a la vez. Entonces, si seguimos con la secuencia, entonces aquí solamente van a haber 30 posibles combinaciones en el punto H. Vamos a verlo. Si ahora cambio en lugar de 28 pongo 29, como les había mencionado, tenemos 30 posibles combinaciones. Y ahora en el último punto, esto es pues bueno, algo interesante, ya para ilustrar, ya podemos darnos cuenta un poco mejor de esta metodología. Si nosotros ahora consideramos todas las máquinas y las voy a inspeccionar, pues desde luego solamente hay una forma de inspeccionar las 30 máquinas a la vez. En el último inciso, en el inciso I, tenemos que si yo inspecciono de estas 30 las 30, solamente hay una forma posible de hacer estas combinaciones. Si fueran permutaciones, ahí sí ya es muy diferente, porque ahora ya voy a estar, si yo inspecciono las 30 de 30 y vamos empezando a modificar el orden en donde vamos a irlas inspeccionando, y como ya es importante, eso ya sería una permutación. Por ejemplo, si hacemos la permutación de 30 de 30, ahora noten, ya estoy utilizando esta simbología y hago 30 de 30, vean el número tan grande de posibles permutaciones, porque aquí ahora ya el orden es diferente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando estamos trabajando en juegos de azar, por ejemplo, con cartas, que va a ser el siguiente ejemplo, en donde vamos a tener un caso donde es una combinación y en el otro caso donde es una permutación. Pero noten aquí el caso en donde el orden sí es importante, que fuera una permutación. Aquí nos están preguntando por combinaciones, por eso tenemos estos números que aparecen acá. Si nos estuvieran preguntando por permutaciones y ahora yo inspecciono las 30 a la vez, es muy distinto. Si se fijan, es por 10 a la 32 ceros de las posibles permutaciones para poder trabajar con 32 máquinas. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo ya para concluir esta sección. Ahora vamos a hablar de probabilidades de obtener un evento en un caso al azar. Tenemos que en una lotería que consiste de 6 números que vamos a seleccionar del 1 al 45, es decir, estamos viendo las combinaciones donde se juegan de a 6 números. Yo escojo 6 números y se van a ir escogiendo en un sorteo. Vamos a encontrar lo siguiente, vamos a encontrar la probabilidad en formato relativo de que alguien seleccione el número ganador, siendo que solamente escoge 6 números, por ejemplo, de la siguiente forma. Entonces, aquí recuerden que estamos hablando del 1 al 45 y una persona juega con 6 números, es decir, escoge al azar, por ejemplo, 07, este sería un número, sería 42, estoy escogiendo números totalmente al azar, 21, 13, 18, el 3, bueno, aquí ya están los 6 números. Esto es lo que ya podemos trabajar y queremos ver cuál es la probabilidad de que esta persona gane. Entonces, en uno de los primeros puntos estamos viendo que el orden en que se van seleccionando estos números no es importante. Si no fuera importante, recuerden que estamos hablando de combinaciones. Tenemos aquí entonces 45 posibles números, de los cuales yo escogí 6. Esta es una de las posibles configuraciones en donde podemos ganar en este caso. Entonces, para hablar esto de combinaciones, el resultado pues es el siguiente. Simplemente vamos a utilizar ya la función directa, ya no vamos a hacer la parte de la fórmula. Tenemos aquí 45, de los cuales yo seleccioné 6 números. Entonces, aquí el número de posibles combinaciones es el siguiente, es 8.145.060. Ese es el número de combinaciones, pero me preguntan por la probabilidad. La probabilidad es la siguiente:
La probabilidad de que suceda esto es un evento, porque yo nada más escogí una combinación de números, es 1 dividido entre esta cantidad, 1 entre 8.145.060. Entonces esta probabilidad se expresa de la siguiente forma. Aquí lo podemos poner de la siguiente manera. Aquí voy a volver a repetir esta expresión. Lo podemos poner de esta forma: 1 dividido entre la función, lo puedo poner así, de las combinaciones posibles de 45 cuando yo escojo 6 números. Entonces aquí noten que la probabilidad es muy baja, la probabilidad de ganar, cuando el orden no es importante, es decir, simplemente con que tenga los números, sin importar cómo vayan saliendo de la urna, por ejemplo, la probabilidad de que suceda este evento A, vamos a llamarle evento A, es 1.23, vamos a dejarlo con 2 decimales, por 10 a la menos 7. Esto recuerden que es en formato relativo. Si lo quisiera en formato porcentual, nada más hay que multiplicar esto por 100, pero finalmente es insignificante. Es muy pequeña la probabilidad de ganar seleccionando 6 números de 45 cuando el orden no es importante. En contraste, por ejemplo, cuando el orden sí es importante, es decir, que cuando yo esté jugando y en el momento que van saliendo los números tienen que salir exactamente en este orden, es decir, que primero saquen el 7, después el 42, después 21, 13, 18 y 03, en ese orden específico. Si salen en otro orden, a pesar de que sea el mismo como el sorteo pasado, pues la probabilidad es esta, la probabilidad de ganar. Pero ahora, si el orden sí es importante, ahora la probabilidad del evento B va a ser diferente. Ahora son las permutaciones. Las permutaciones de escoger 6 números de 45 posibles son las siguientes. Vamos a ver ahora esta fórmula. Entonces ahora es la permutación de 45 números que tenemos aquí y yo tengo que escoger 6 números. Vean la diferencia ahora de posibles permutaciones que van a salir. Esto es 5.86 por 10 a la 9. Aquí era por 10 a la 6. O sea, son ahí aproximadamente 1000 veces más números o permutaciones posibles que de las combinaciones que salieron. Entonces, si ahora nosotros hacemos la probabilidad de ganar, pues es 1 dividido entre este número, entre 5.86 por 10 a la 9. Entonces ahora si nosotros hacemos esta operación para ver cuál es la probabilidad de ganar, ahora siendo que el orden sí es importante, cuál es la probabilidad de este evento B, es la siguiente. Entonces hacemos nuevamente la función para las permutaciones de 45 números, de las cuales yo escogí 6 y tiene que ser en un orden específico. Entonces si ahora estamos hablando de este orden, es 1000 veces menos la probabilidad de ganar. Es de 1.71, voy a ponerlo, 71 y redondeado, por 10 a la menos 10, o sea son 10 lugares decimales hacia la izquierda. Entonces en este ejercicio ya podemos darnos cuenta de la probabilidad. En los casos anteriores solamente habíamos estado hablando del número posible. Ahora, para poder ver cuál es la probabilidad, es de 1 dividido entre el número posible, ya sea de combinaciones o permutaciones posibles. Entonces ahora si los sorteos yo escojo un número, es un solo número dividido entre el número posible, ya sea de combinaciones o permutaciones. Si ahora después, por otro lado, yo escojo otra secuencia de números, por ejemplo en algunas loterías, donde uno va tachando los números en una hoja de papel, cada hoja de papel tiene un costo, es un boleto. Entonces si nosotros compramos distintas hojas, entonces ya va a ser 2 de este número, 3 de este número, etcétera, dependiendo del número que hayamos comprado. Aquí nada más compré una. En algunos sorteos, como les vuelvo a insistir, el orden no es importante, pero si fuera importante, vean cómo se reduce la cantidad de ganar en este tipo de sorteos. Bueno, con esto concluimos este par de ejemplos en donde ya estuvimos viendo las diferencias entre combinaciones, permutaciones y también sus probabilidades. Con esto concluimos hoy.